muy buenos días a todas las personas que en ese momento nos están viendo. Queremos darles la bienvenida a nuestra primera conferencia sobre perspectivas económicas y empresariales 2021. En principio quiero saludar y agradecer a quienes han hecho posible que este evento el día de hoy suceda. Quiero darle la bienvenida al señor Pedro Grados Smith. Pedro, bienvenido, buenos días. Pedro Grados Smith, quien es director de Diviso Grupo Financiero y Credinca. También queremos saludar y darle la bienvenida al señor Richard Webb, quien también es director de Diviso Grupo Financiero y Credinca. Está con nosotros el día de hoy para hacer la presentación el señor Carlos Durán, quien es presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Industria y Turismo. Junto a este esfuerzo para llevar el evento el día de hoy, han contribuido 6 cámaras de comercio. La Cámara de Comercio de Cusco como organizadora de este evento, y nos acompaña el día de hoy su presidente, el señor Joe Farfán. Joe, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también Jessica Rodríguez, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Jessica, buenos días. Muy buenos días con todos, encantada de estar con ustedes. Gracias. Está con nosotros también Lorena Sandoval, presidenta de la Cámara de Comercio de Cajamarca. Lorena, muy buenos días. Buenos días con todos y muchas gracias por invitarnos a participar en este espacio. Gracias a ustedes. Está también con nosotros el señor Andrés Meléndez, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Moquegua. Andrés, bienvenido, muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias por invitarme a esta participación en este evento tan importante. Iba a estar con nosotros el día de hoy la señora Corín Flores, presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna. Sin embargo, ha tenido un pequeño impasse y nos acompaña en su reemplazo el señor William Calderón, quien es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tacna. William, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días con todos, muy agradecido de ser parte del panel y las excusas de caso por la no presencia del presidente. Muchísimas gracias, agradecemos muchísimo el esfuerzo que han hecho por estar presentes aquí. Y el señor Francisco Aquise, que tiene un problema, pero que está con nosotros en breves minutos, presidente de la Cámara de Comercio de Puno. Este esfuerzo y este conjunto de empresarios y personas queremos llevarles a ustedes, a todos los televidentes de las diferentes regiones que están atentos a esta conferencia, información relevante para una perspectiva empresarial y financiera 2021. Dejamos en el uso de la palabra al señor Carlos Durán, presidente de Perú Cámaras, para que pueda darnos la apertura formal de este evento. Carlos, adelante. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Felicitar a los organizadores por promover este encuentro. Hacer extensivo mi saludo a todos mis colegas, presidentes de las cámaras de comercio que nos acompañan en este evento. A los expositores, bueno, a don Pedro Grados, a don Richard Webb, con quien ya estábamos conversando antes y no solamente lo conozco y conocemos su trayectoria, sino que nos une un vínculo común bastante importante, por lo menos en mi experiencia de vida, que ha sido un gran amigo común que hemos tenido. Saludar a todos los empresarios y directivos de las cámaras de comercio regionales a nivel nacional que se están sumando y juntando en este evento. Darles pues la cordial bienvenida a este conversatorio, que creo que en el fondo eso debe ser el objetivo que se va a lograr. Vamos a escuchar unas ponencias importantes, muy de acuerdo a la coyuntura. Son probablemente los temas que más nos están rebotando a los empresarios en nuestra visión de lo que va a pasar en el corto plazo y producto de la situación en la que nos hemos venido enfrentando desde el inicio de esta pandemia, en este 2020 tan atípico en la historia. Seguramente quedará como un año atípico en la historia económica, en la historia social y sobre todo en la historia de la salud pública de nuestro país, porque ha costado y hagamos votos para que cueste cada vez menos vidas de peruanos que se ven afectados por esta
terrible situación de esta enfermedad del COVID-19. Y me refería yo básicamente a las perspectivas económicas, ¿no? Es un tema que nos tiene preocupados y probablemente, dependiendo del sector económico en el que nos encontremos, el nivel de preocupación y de incertidumbre sobre todo, porque creo que esta es la palabra, por lo menos para mí, en mis análisis económicos sobre las proyecciones y presupuestos para el próximo año, pues me genera mucha incertidumbre. Si va a haber segunda ola, si puede ser que tenga una tercera ola, si la vacuna funciona o no funciona, si los mercados se recuperarán a la velocidad que se espera, si el shock de demanda que vivimos a nivel global demorará o no demorará en disiparse. Si a esto se suman algunos otros factores o elementos, como pueden ser en el caso nuestro, los temas de política o políticos, que definitivamente no van por cuerdas separadas, la política y la economía. Entonces comenzamos a añadirle ingredientes adicionales de incertidumbre, típicos probablemente de un proceso eleccionario, pues tenemos elecciones en los próximos meses y habrá un cambio de gobierno en el 2021. Entonces el año 2021 ya venía de por sí sin pandemia y sin crisis económica como un año probablemente con perspectivas conservadoras, típicas de un año electoral, ¿no? En donde los agentes económicos prefieren ver cómo se desenvuelve el proceso, sobre todo en países como nuestro país, con una precaria, débil institucionalidad, con una situación de clase política poco predictible. Pero si a esa situación de incertidumbre, producto de un proceso electoral, ya le sumamos lo que hemos venido viviendo en los últimos meses y que evidentemente continuará el próximo año, pues esta incertidumbre es mucho mayor. Y tenemos entonces un panorama bastante complejo, ¿no? Sobre todo para hacer análisis y proyecciones, ¿no? Y confío muchísimo en que la presentación que nos va a hacer Pedro Grados y los comentarios y los aportes del doctor Richard Webb pues contribuirán a ayudarnos un poco a disipar estas interrogantes, este nivel de incertidumbre, a disminuirlo y poder ayudarnos a tener una perspectiva quizás mucho más objetiva o más sólida de lo que podemos esperar del 2021. Otro aspecto que creo que es importante también tener en perspectiva es lo que acá se conoce como el presupuesto del gobierno, el presupuesto que se planifica con anticipación para proyectar los ingresos y los gastos que el Estado va a hacer, ¿no? Tanto en gasto corriente como gastos de inversión o gastos de capital. Pues este año 2021 también este concepto de presupuestar para el Estado se ha convertido probablemente en una situación complicada, así como para nosotros como empresarios en el sector privado hacer nuestros presupuestos del 2021 conllevan una serie de factores de incertidumbre y a su vez que no dependen quizás en muchos de los casos necesariamente de nuestro accionar, como por ejemplo la reacción de la demanda. Imaginemos unos empresarios que están en el sector turístico, ¿no? Entonces, ¿qué gran nivel de incertidumbre para ellos? Primero, si les permitirán trabajar a capacidad normal o seguirán ellos sufriendo un shock de productividad porque están siendo reducidos sus aforos, su capacidad ocupacional producto de los protocolos tiene que verse reducida. Entonces ellos, además de un shock de demanda, tienen un shock de productividad. Y además la incertidumbre de si el consumidor de sus servicios se recuperará en su nivel de búsqueda, digamos, de destinos turísticos en un año, en 2 años, en 3 años. Entonces, dependiendo de los sectores, los niveles también de incertidumbre son mayores. Entonces, en el Estado, y ese es un tema que ojalá podamos comentar más adelante, ¿no? El presupuesto público que se ha presentado, he estado leyendo a algunos economistas que lo consideran demasiado optimista, hay otros que lo consideran quizás oportuno por el nivel de coyuntura en el que nos encontramos,
y hay algunos otros en los que quizá yo me encuentro, aunque no soy economista, pero me preocupa un poco cómo se va a financiar ese presupuesto. Hay aproximadamente 47.000 millones de soles que están considerados en el presupuesto del próximo año, que van a tener que ser financiados, ¿no? De los cerca de 100.000 millones de soles que se estima va a haber de recaudación, y me parece a mí que también sería bueno revisar los presupuestos de recaudación, pues, bueno, asumamos que sí se va a recaudar esos casi 100.000 millones de soles, pues de todas maneras hay un espacio perdón, importante en el presupuesto a cubrir mediante financiamiento, ¿no? Entonces, claro, cuando analizamos el presupuesto vemos que hay un importante incremento en gasto en sectores que durante la pandemia se han evidenciado que tenemos unos problemas, yo diría, estructurales. Entonces, los problemas estructurales no se solucionan en el corto plazo. Hay que comenzar a solucionarse en el corto plazo, pero tienen una situación de más mediano plazo, ¿no? El tema de salud y el tema de educación, que son dos de los rubros en el presupuesto que mayor nivel de incremento proporcional o porcentual han tenido en relación al presupuesto del 2019. Normal, natural, evidentemente, era lógico que se le dé un impulso, ¿no? Entonces, pero además de estos dos sectores, hay en el presupuesto también algo que es importante mencionar. Se continúa con esta política contracíclica de impulsar la inversión a través de la obra pública, ¿no? Entonces hay una cantidad importante, un poco más de 10.000 millones adicionales que se están destinando básicamente para incentivar la inversión mediante la obra pública, sumados a los cerca de 10.000 adicionales que en este año todavía están en proceso de ejecución. Entonces ahí vamos a otro tema, es decir, la capacidad de ejecución de gasto que tiene el Estado. Si en pleno proceso de pandemia, con las flexibilizaciones en los procedimientos, desde los actos preparatorios hasta las ejecuciones propias de los presupuestos asignados, vemos una lentitud en la ejecución de gasto, entonces a veces es muy poco auspicioso pensar que las políticas contracíclicas de impulso vía la obra pública, en inversión pública, tengan el efecto que se necesita. Entonces quizás sea importante también conversar un poco cómo podemos hacer y quizás apoyar desde nuestra posición como sector privado y gremios a impulsar la ejecución de gastos, sobre todo en los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Es común entender que tienen capacidades y competencias no adecuadas para poder administrar y gestionar adecuadamente los presupuestos asignados para obra pública, y ahí se quedan entonces muchos dineros sin ejecutar al final de los periodos, y lo peor del caso es que no han cumplido con su objetivo, que es impulsar la economía, en este caso de reactivación económica, con pequeñas obras y medianas obras que están orientadas a recuperar empleo también, aunque empleo temporal, pero igual es empleo que se necesita. Entonces, ese es un poco los temas que por lo menos a mí me están rebotando en mis momentos y comités de planeación y presupuesto 2021 a nivel empresarial. Y para ir terminando, algo que conversábamos en la antesala, debemos de cambiar un poquito en una visión de mediano plazo este crecimiento económico desequilibrado que hemos venido manteniendo en los últimos años. Hemos sido un país con crecimientos económicos promedio mucho más altos que cualquier país de la región en términos económicos, ¿no? Nuestro crecimiento del PBI. Pero tenemos que reconocer que ese crecimiento económico ha sido desequilibrado, porque basta nomás con darse una vuelta por algunas de las regiones de nuestro país, de la costa, sierra y la selva, y podernos darnos cuenta de que hay muchos sectores de la población y regiones y áreas geográficas de nuestro territorio que no han percibido nada, ningún beneficio de ese crecimiento. Sus niveles y sus indicadores de desarrollo humano, sus niveles de indicadores de pobreza multidimensional e inclusive la monetaria se mantienen sin mayores mejoras. Entonces, creo que es importante que tengamos una visión de cubrir ese déficit de atención que ha habido a esos sectores importantes de la población, porque si no estamos generando o no estamos cubriendo realmente
al país de manera integral en una visión correcta, y nos estamos solo enfocando en crecimiento económico y muy poco en desarrollo económico, ¿no? El desarrollo económico es un crecimiento, pero acompañado de bienestar y de manera sostenible, que eso creo que es fundamental en estos momentos. Y bueno, y el segundo tema que creo que es importante es analizar la sostenibilidad, o sea, cuáles son la preocupación que tenemos nosotros es, si bien es cierto, ha habido una ayuda monetaria de corto plazo, ¿no?, para aliviar la liquidez y el capital de trabajo, no de todas las empresas, pero de algunas empresas, no percibo algunas políticas públicas que estén más bien en el sentido ya no de apoyar a la liquidez, sino a la solvencia del aparato productivo, a la solvencia de los sectores económicos en el país. Creo que es el momento de empezar a discutir y impulsar medidas, en algunos casos temporales, que ayuden a la solvencia económica del sector productivo en nuestro país, que tengan que ver con incentivos de carácter tributario, con incentivos de carácter laboral, con incentivos de carácter regulatorio. Es quizás el momento para aplicar la simplificación administrativa positiva para poder reducir costos y elevar de alguna manera la productividad de las empresas, ¿no? Y eso trabajarlo también de manera sectorial, ¿no? Y yo he mencionado el sector turístico, y no porque Cusco sea anfitrión necesariamente de este evento, sino porque creo que es un sector importantísimo para nuestra economía, con muchísimo potencial. Representa casi el 5% del PBI de nuestro país. Son cerca de 10.000 millones de dólares en contribución a la economía, pero sobre todo absorbe y le da trabajo a casi 3 millones de peruanos de manera directa e indirecta. Y este sector no va a salir adelante, no va a frenar, digamos, su caída, no va a frenar la mortandad de las empresas vinculadas al sector, que muchas de ellas son microempresas, pequeñas empresas e inclusive trabajadores independientes, con medidas de liquidez, ¿no? Con financiamiento de corto plazo, financiamiento de capital de trabajo, sino ya con políticas de solvencia, como por ejemplo regímenes especiales tributarios, pensar la posibilidad de reducir temporalmente el IGB a los servicios turísticos para incentivar la demanda, ser conscientes que no se va a recuperar en 1 año, 2 años, 3 años, no va a haber ingresos suficientes para generar renta. Entonces, ¿qué tiene sentido impuesto a la renta de manera anticipada, ¿no? Entonces, creo que es el momento de repensar y proyectar políticas públicas que le den más bien solvencia a los sectores económicos que han estado más golpeados. Y dentro de los sectores económicos, por ejemplo, también considero al sector de la pequeña y microempresa como un gran sector. Si no hacemos algo por rescatar ese sector de la economía, que representa casi el 95% de las empresas en el país, contribuye con cerca del 40% del PBI, y además es un generador de empleo, aunque mucho desempleo informal, pues tendremos algunos problemas en el futuro. Así que con esto dejo sentadas algunas ideas, algunas pautas, y me encanta participar en este evento, y sobre todo con mucha expectativa para escuchar las presentaciones que nos van a hacer nuestros invitados especiales. Muchas gracias nuevamente, y les reitero un saludo y felicitación a los organizadores de este evento. Muchísimas gracias Carlos por tus palabras, por dar la bienvenida a este evento organizado en un esfuerzo conjunto con las cámaras de comercio que hemos mencionado de varias ciudades del país, y a Perú Cámaras, que representa el gremio, digamos, más descentralizado, que representa a más de 60 cámaras de comercio a nivel nacional. Muchísimas gracias. Quiero entonces ahora dar la bienvenida al señor Pedro Grados Smith, quien además de ser director financiero de Credinca y del Grupo Diviso, es máster de Banca y Finanzas y es economista por la Universidad de Lima. Actualmente es director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Ha sido presidente de COFIDE, vicepresidente de Wealth and Health Pension Scotiabank Perú y gerente general de Profuturo AFP. Asimismo ha sido director de la CAF, Bolsa de Valores de Lima, Cavalli, y de administradoras de fondos de pensiones de Colombia y República Dominicana. Ex superintendente adjunto de banca. Bienvenido y muchísimas gracias, Pedro, por estar esta mañana con nosotros para la ponencia central. Adelante, por favor. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir en este momento
le pediría por favor que me habiliten para poder compartir la presentación y poder empezar. El anfitrión. No sé si me pueden habilitar para poner la presentación, por favor. Si no, bueno, no tengo ningún problema. Ahí está. Ok. Ahora sí. ¿Se ve la presentación? Así es, la podemos ver. Perfecto. Bien, a ver, esta presentación, y gracias por la invitación nuevamente, vamos a agrandarla. El objetivo principal es darles una visión de largo plazo y comentar los indicadores de corto plazo. Pero es muy importante no perder de vista el largo plazo, el largo camino que tenemos y que ya hemos transcurrido, porque finalmente, y parto con este concepto, los últimos 30 años el Perú ha avanzado y tenemos que ser conscientes del avance del Perú en los últimos 30 años, porque si no lo somos podemos perder lo que hemos ganado. Vamos a más aproximadamente 30 minutos. Primero vamos a hablar del entorno internacional, de la necesidad de la apertura del mundo, cómo probablemente la elección del señor Biden en los Estados Unidos genere nuevamente un proceso de apertura mundial y no de cierre, la importancia de esta economía abierta. Recordaremos el consenso de Washington aplicado en el Perú hace 30 años. Hoy el Perú es uno de los países, aunque parezca increíble decirlo, con mayor estabilidad macroeconómica a nivel mundial. Entraremos al Producto Bruto Interno. Este año, según el fondo, somos el país número 13, partiendo de abajo, que más hemos caído. Hay 12 países que van a tener caídas del PBI mayores al nuestro. Y mencionaremos que el próximo año, si hacemos las cosas bien, a pesar de la inestabilidad política, podemos ser uno de los países que más crezca. Y esto es importante verlo dentro del enfoque que ha tenido Perú los últimos 30 años, un enfoque de apertura al mundo, de crecimiento, acuerdos de libre comercio, no solamente del sector real, sino en el sector servicios. El turismo es una extraordinaria muestra de los avances del Perú en los últimos años. E incluso el crecimiento en la construcción de hoteles que se ha reiniciado en algunas partes del Perú, en la propia ciudad de Lima, es una muestra interesante. Hablaremos de la apertura y de la necesidad de mantener ese modelo y de cómo los países que les ha ido mejor los últimos 75 años después de la Segunda Guerra Mundial han sido todos aquellos países en Europa, en América, en Asia, que se abrieron al mundo, que se vincularon al mundo. Entraremos al sector fiscal y comentaremos algunas de las inquietudes. Efectivamente, después de haber tenido superávit fiscal en la primera década del presente ciclo, cómo hemos entrado a un problema, no un problema fiscal, pero sí un cierto deterioro y tenemos que recuperar ese equilibrio fiscal. Si es posible financiar los 47.000 millones de soles, el Perú puede endeudarse, pero ya su nivel de deuda ha crecido y estamos por encima del 30% de nuestro PBI en deuda pública. Aunque esto, si nos comparamos con América Latina, estamos por debajo, si nos comparamos con el mundo, estamos muy por debajo. La estabilidad del sector monetario, el rol del Banco Central, algunas ideas que mencionaba hace algunas semanas el presidente del Banco Central, en una presentación también del Grupo de Diviso. No tenemos un problema de inflación, la inflación en el Perú está incluso por debajo de la de Estados Unidos, nuestro tipo de cambio ya ha regresado por debajo de los 3.50 y es el mismo que hace 20 años, lo cual nos puede parecer increíble. Aquello que nos acordamos de los 80 y los 90, donde el tipo de cambio solo subía y subía, pensar en esta estabilidad monetaria es impresionante. ¿Y por qué no hablar de las reservas que bajo cualquier indicador también nos dan solidez? Se requiere este ambiente de estabilidad macro, se requiere mucho más, se requiere la parte institucional en la cual lamentablemente tenemos grandes caminos, tenemos un gran reto para incentivar nuevamente la inversión privada, que es el motor del crecimiento, y trabajar con la inversión pública, que genera empleo, y mencionaremos algunas conclusiones y recomendaciones. En el entorno internacional, a ver, lo más probable es que el Producto Bruto Interno este año caiga entre -4 y -6, el -3.9% es el consenso de Bloomberg, de los analistas que participan en este sistema de información internacional, y se espera para el 2021 un crecimiento de 5.20.
Pero a nosotros como Perú nos interesa qué tanto se abre el mundo, qué ocurra con nuestros principales socios comerciales, con Estados Unidos, con China, con algunos países de la región. El Perú ha avanzado mucho en la apertura y quiero dar una visión más optimista de largo plazo sin perder de vista el corto plazo. Recordemos 30 años atrás, año 1990, elecciones, y se recurrió a los multilaterales y se recurrió a algo que se llama el consenso de Washington, que ha sido muy criticado, algunos lo consideran un enfoque fundamentalista, le han puesto, entre comillas, esta idea de neoliberal, pero finalmente son recomendaciones que han funcionado, en algunas de las cuales hoy día nos encontramos en una situación, digamos, ya resuelta, y en otras hay camino por recorrer. Disciplina en la política fiscal, hemos avanzado. Redirección del gasto público, inversión en educación y salud, hemos mejorado. Hay muchísimo por hacer, pero hemos mejorado. Reforma tributaria, aquí el gran problema es la ampliación de la base impositiva, y la verdad hay mucho que hacer en la parte tributaria. Nuestra presión tributaria es baja, 14% del PBI, por no hablar de compararnos con Brasil, que está por niveles por encima de 30%. Para que nos hagamos una idea de países desarrollados, el caso de Suecia tiene una presión tributaria de 60%, ¿no? Y claro, eso hace que los estados funcionen si administran bien esos recursos. Hay un problema de presión tributaria, hay un problema de base tributaria. Las tasas de interés no eran positivas, eran negativas. Ahorrar en el Perú no tenía sentido porque uno perdía dinero cada año. Hace muchos años que las tasas de interés en términos reales son positivas y son además determinadas por el mercado. El tipo de cambio es libre, ya lo hemos dicho. La liberalización del comercio es probablemente una de las grandes ventajas de lo que ha ocurrido en el Perú, el incentivo a la inversión extranjera. Hoy día hablar de privatización es en algunos sectores políticos una mala palabra, pero creo que la infraestructura en el Perú mejoró producto del ingreso de la inversión extranjera directa. Hoy día hablamos de concesiones, la velocidad de las concesiones no es la adecuada y hay un gran camino por hacer. Hay que seguir incentivando y promoviendo el mercado y dar seguridad jurídica a los derechos de propiedad. Miren, uno de los países que más creció después de la Segunda Guerra Mundial terminó destruido, fue Alemania. Y Alemania lo que aplicó fue una apertura al mundo. Los productos alemanes hoy están en el mundo, y no hablo solamente de marcas de automóviles como BM, Mercedes o Audi. Ustedes pueden ir a algunos supermercados de Lima y pueden encontrar galletas alemanes o mermelada alemana o chocolates alemanes. Es decir, están en todos los rubros y claramente su visión es: yo tengo que estar en el mundo. Y como tienen un superávit comercial, el gran problema de ellos es cómo me vinculo más al mundo. Alemania, Japón, países exitosos pensando en el mundo. Después vinieron los 4 tigres asiáticos: Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong. Hong Kong, cuando era protectorado británico, hoy es parte de China. De ahí viene el gran cambio en la visión de China, de una economía totalmente cerrada a una economía abierta. Aunque no es una democracia formal, el Partido Comunista sigue controlando la política, la vida china. Sin embargo, si recordamos a Milton Friedman, hay cierta incompatibilidad entre economía de mercado y apertura comercial. Podríamos analizarlo y estudiarlo, pero desde la perspectiva económica es el país que más ha crecido. De ser 2% del mundo hace 25 años, hoy día China es más del 15% del mundo. O sea, sí funciona la vinculación al mundo, pero eso implica la exigencia de volvernos competitivos y ofrecer productos y servicios de primera calidad. Me preguntaban sobre el Producto Bruto Interno, y es importante mencionar, sí, ya lo hemos dicho, que este año vamos a tener una caída de las mayores del mundo, pero hemos crecido, y ya fue comentado al principio, por encima del promedio de la región, casi el doble del promedio de la región en los últimos 20 años. Y creo que podríamos recuperar ese crecimiento. El crecimiento no es la solución a la pobreza, pero es un requisito necesario, aunque no suficiente. Para que sea suficiente, ya hay políticas sectoriales para determinadas actividades y también políticas de apoyo social, porque cuando uno es pobre, la verdad requiere ese tipo de apoyo del Estado. Entonces, es fundamental no perder de vista que el principal factor que disminuye la pobreza, y hay muchos estudios
económicos, econométricos, es el crecimiento de la economía. O sea, no hay país en el mundo que haya resuelto la pobreza sin crecimiento. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? Y este cuadro, quiero detenerme un minuto porque nos muestra cuál ha sido la evolución de nuestro crecimiento en lo que va de este siglo. Y si ustedes ven, el color verde es inversión. O sea, el gran factor que genera crecimiento, y además un efecto multiplicador, es inversión. Y sobre todo inversión privada. La inversión privada, que en algunos momentos ha llegado a ser 20% del Producto Bruto Interno, eso es lo que tenemos que recuperar. Miren cómo el color verde figura del 2004 al 2008, de ahí hay una caída producto de la crisis, se recupera. Esto tiene mucho que ver con inversión minera a partir del 2010, y en los últimos años casi no se ve el color verde. Y otro color interesante es el morado, porque es balanza comercial positiva. Eso tiene que ver con exportaciones. Entonces, si queremos seguir creciendo, necesitamos incentivar más la inversión privada, clima de inversión, la pública también es importante, pero la privada es 4 veces la pública, y vincularnos al mundo, vincularnos al mundo, vincularnos al mundo. Hace 30 años éramos 0.15% del Producto Bruto Interno Mundial, según el Banco Mundial. Hoy día somos 25% de ese producto. ¿Por qué? Porque hemos crecido más que el mundo, no solo más que la región. Tenemos que recuperar esa senda de crecimiento. Lamentablemente, en los últimos 5 años estamos creciendo nuevamente por debajo del promedio mundial, estamos perdiendo participación, y hay muchos factores que podríamos explicar. Entonces, si queremos mirar el futuro con optimismo, tenemos que pensar en el 2021. Indudablemente vivimos del corto plazo. El largo plazo está construido de cortos plazos, de la sumatoria de cortos plazos, pero tenemos que mantener esa visión de largo plazo y esa estabilidad macroeconómica que hemos logrado. Según el World Economic Forum, estamos en el club de élite de los países con estabilidad macroeconómica. ¿No es suficiente? Por supuesto que no, pero no podemos perderla, porque es como la infraestructura deportiva que se construyó para los panamericanos. Si queremos buenos deportistas, por lo menos tenemos la infraestructura. Hay que entrenar, hay que comer lo adecuado, hay que tener los entrenadores, pero tenemos la infraestructura, tenemos el ambiente como para poder seguir creciendo. Y aquí, sector externo, para ver algunos temas que considero muy importantes y que nos muestran realmente lo que hemos hecho, ¿no? Esto son muchas láminas vinculadas a la promoción del Perú en el exterior. El Perú es un país vinculado al exterior, vinculado a través de nuestras exportaciones, nos hemos abierto al mundo en América Latina, juntamente con Chile y con México, pero por razones distintas, estamos muy vinculados al mundo, y por eso es que si le añadimos Colombia, que miren, son los países que más peso tienen en su Producto Bruto Interno, exportaciones e importaciones, son los países que mejor les ha ido en los últimos 20 años en América Latina. Lamentablemente, hay países que están en problemas terribles. El caso de Venezuela podemos dejarlo de lado, pero incluso el caso de Ecuador se ha complicado, y el caso de Argentina, que hoy día está negociando con el fondo un nuevo acuerdo. Hace años, décadas que no necesitamos acuerdos con el fondo para estabilizar nuestra economía. No perdamos de vista la importancia de la apertura, desde todo punto de vista. Lo que se haga en el Perú tiene que tener estándares mundiales, porque a eso tenemos que orientarnos, al mundo, no solamente pensar en lo interno. Las exportaciones peruanas, además, se han vinculado a todo el mundo, hemos crecido, exportamos a más de 100 países, nos hemos convertido en una despensa internacional, y eso es importante. Indudablemente, la línea celeste muestra la importancia que ha adquirido China y cómo hoy día los Estados Unidos han pasado a ser el segundo socio comercial, sí, el segundo. Corea del Sur es otro socio comercial, el tercero, perdón, Estados Unidos. Entonces, es importante no perder de vista todo este camino recorrido. Miren, este es el crecimiento del Producto Bruto Interno, que lo hemos vinculado con inversión, lo hemos vinculado con exportaciones. Esta es la caída de este año, una caída significativa, y este es el estimado de crecimiento para el próximo año. Si nos volvemos súper optimistas, la verdad que podríamos crecer 15% el próximo año, sin problema, porque la recesión ha sido una recesión autoimpuesta. Hemos dicho, cerramos la economía, y quizás lo hemos hecho totalmente entendible desde la perspectiva de salud pública por no tener la infraestructura y mejorarla en el corto plazo. Se entiende, pero
probablemente sin pensar el daño que se le ha hecho a la economía. Y ahí hay que buscar un equilibrio. Y la apertura es fundamental. Miren cómo no teníamos una recesión en los últimos 20 años, incluso en 2008, cuando todo el mundo, la mayoría de países en el mundo estuvo en recesión, el Perú creció aproximadamente 1%. ¿Qué tiene que ocurrir? Un crecimiento significativo. No creo ya, lamentablemente, por toda la volatilidad y el cambio de gobierno, que crezcamos 15%, pero podríamos considerar un 10%, lo cual nos llevaría a la situación del 2019 en el 2022, ¿no? Y bueno, de repente tenemos sorpresas y el entusiasmo genera un crecimiento mayor. Y de ahí tratar de obtener estabilidad. La cifra mágica es 7%, porque con 7% de crecimiento, cada 10 años duplicamos el tamaño del Producto Bruto Interno, que es lo que ocurrió en la primera década de este siglo. Crecimos un poco por debajo de eso. Con 5% podríamos además continuar disminuyendo la pobreza, ¿no? La balanza comercial ha sido positiva, ya llevo 16 minutos y no quiero excederme. Nuestros principales socios comerciales por el lado de exportación, China, Estados Unidos, Canadá. Vamos a ver agroindustria. La agroindustria peruana ha llegado a más de 100 países, lo comentábamos hace unos minutos. Y vamos a ver la cantidad de productos que incluso no solo no lo consumíamos, sino que no eran ni conocidos y tampoco producidos en el Perú. Las importaciones. Y lo interesante es, no descuidemos los productos tradicionales, tanto los mineros, oro, plata, o café, por hablar, café y azúcar, pesca, pero sobre todo lo no tradicional. Y aquí el boom agroindustrial no solo tiene que darse en la costa, puede darse en la sierra. Ahí, por ejemplo, las posibilidades de Majes en Arequipa son impresionantes y entiendo que está avanzado finalmente y que más allá de los problemas del pasado se puede resolver y empezar a ejecutar. Ese es un proyecto interesante. Si se ejecuta Majes en Arequipa y se ejecuta Chavimochic en la zona norte del Perú, vamos a seguir avanzando en esta idea de agroindustria. Vamos a ver resultados de agroindustria para tratar de contagiarlos algo de positivismo, de resultados positivos de los últimos años. Estos cuadros muestran nuestra estructura 2018-2019, pero quiero mostrarles, entrar directamente a agroindustria. Acá tenemos arándanos, uvas, paltas, espárragos, mangos, y mantenemos además exportación manufacturera, polos, tenemos que seguir creciendo en competitividad, productos como langostinos, etcétera, ¿no? Esta campaña de Superfoods es una campaña que debe ser incentivada. En los últimos 2 o 3 años se está consolidando este gremio nuevo de empresarios vinculados a la exportación, lo cual no debe hacernos pensar solamente en el gran exportador, sino en cómo se generan cadenas que integren al mediano y pequeño productor, que modernicen al mediano y pequeño productor. Cuando estaba en COFIDE viajé algunas veces a Ayacucho por el tema de las únicas, que es un programa de apoyo rural a pobre o pobreza extrema, y la idea era conectarlos con el mundo moderno. Por cuestiones del destino, bueno, mi hijo estudió medicina, está haciendo su servicio civil en un pueblo en Ayacucho, a 2 horas de la capital. Estuve hace un par de meses por ahí y produce palta, una cantidad de palta impresionante. Hoy día el Perú es el segundo productor mundial de palta. No precisamente la palta de esa zona, de Patibamba, San Miguel, Ayacucho, pero hay que conectar, hay que mejorar ese producto. Y también vamos a llevar mejora a la sierra peruana. Acá tenemos algunos de los productos. El arándano, estamos dentro de los 5 principales productores de arándano. La uva, también el mango, la granada, la guanábana, la mandarina, la palta, y hemos dicho que somos el segundo productor mundial de palta. El banano orgánico se produce en Piura y se exporta. El camu camu, la chirimoya, la lúcuma, la granadilla, el espárrago. Algunos años hemos sido primero productores mundiales de espárrago, la alcachofa. El ají, el otro día leí un artículo donde los colombianos han cultivado ají amarillo en Colombia y hoy día estarían produciendo más ají amarillo y para la exportación que nosotros. Y esto está muy vinculado con el boom de la gastronomía peruana, ¿no? Tenemos también la aceituna. Vamos a los granos y hablemos el maíz gigante dice acá.
Yo me acuerdo, hace muchos años tuve una experiencia en el sector externo, y me acuerdo que estoy hablando de hace 30 años, y el Perú ya exportaba maíz gigante del Cusco. Porque el rubro arancelario era maíz gigante del Cusco. Entonces, volvamos los ojos hacia este tipo de producción, por no hablar de la quinoa, el sacha inci, el cacao. Exportamos cacao. Hoy día el grupo Onofre ha tomado Nestlé, por lo tanto, ha tomado la decisión de generar chocolate sofisticado, más allá de Iberia, en Arequipa o de otras marcas, pero podríamos tener marcas internacionales de producto final, chocolate, no solo cacao. Cuando uno va a algunas chocolaterías en ciudades europeas, uno entra y dice, ¿dónde se produce el cacao? Pero el chocolate lo hacen en Berlín, en Bruselas, en París, en fin, en distintas ciudades de Suiza, cuando podríamos importar directamente el chocolate generando más trabajo, la castaña y algunos otros productos, la kiwicha, ¿no? En fin, tenemos también super raíces, maca, yacón, camote, yuca, cúrcuma, uña de gato, muña, quilla, maíz morado, tarwi, la papa. Somos el país número 14 de producción de papa. Y hoy día, ya no solo, cuando yo era pequeño recuerdo que iba al mercado y había papa amarilla y papa blanca, y dos o tres papas más. Hoy día la variedad de papas es impresionante. Y esto también se lo debemos a emprendedores gastronómicos, al trabajo gigantesco, y hay que reconocerlo, que hizo el señor Gastón Acurio, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional, y a todo este grupo de cocineros peruanos que han viajado por el mundo y que además se han interconectado. Recuerden que algunos de estos cocineros fallecieron en su búsqueda de productos originales, de conectar al agricultor con el consumidor final de forma tal de mejorar la calidad de vida también en la sierra. Entonces tenemos muchas razones para ser optimistas, pero hay mucho trabajo por hacer. No hablemos de los pescados, hay muchísimo. Indudablemente eso significa seguir creciendo en infraestructura, se está ampliando el puerto del Callao. Del turismo no tengo ni que hablar, tengo especialistas. El crecimiento del turismo es impresionante. En Lima se están construyendo no sé ya ni qué cantidad de hoteles 5, 4 estrellas, también 3, y atraer un turismo de lujo es importante porque el ticket es interesante y se puede hacer. Perú tiene además la cultura, volver a convertirnos en un destino interesante de inversiones, ¿no? Ya hemos hablado de la gastronomía. Miren, el ejemplo más interesante de la gastronomía es el eclecticismo que está detrás de la gastronomía, lo mejor de todo. Finalmente, la gastronomía peruana tiene de inga y de mandinga, como diría Ricardo Palma, tiene de negro y de indio, pero tiene también de asiático y de europeo, y de japonés, y de muchos orígenes. Y es esta mezcla que ha generado una sensación extraordinaria en los paladares alrededor del mundo. Alguien decía alguna vez que así como Argentina exporta futbolistas, nosotros exportamos cocineros y en buena hora, ¿no? No los voy a cansar con la gastronomía. Perú, mejor destino culinario de Sudamérica, mejor destino cultural. Aprovechar ese turismo cultural, el circuito norte, las ruinas, generar una expansión significativa para el descanso, el turismo de playa en el norte del Perú. La verdad, se puede hacer muchísimo. Cuando uno compara la infraestructura en destinos como el Caribe versus la infraestructura en el norte del Perú, hay mucho por hacer. No digo que seamos igual que el Caribe, pero tenemos un clima ideal todo el año, interesante, y se pueden hacer realmente maravillas. ¿Qué nos falta? Tenemos que trabajar el ranking de competitividad. Este es el ranking del 2019. Estamos en el puesto 65. En lo macroeconómico, alguna vez hemos llegado a estar en el puesto 13 o 14, no recuerdo, pero en lo institucional estamos en el puesto 110, 115. En infraestructura tampoco estamos bien. Pero ya hay un plan nacional de infraestructura. Los gobiernos del Perú deberían de pensar en políticas de Estado más que en políticas de gobierno. Soy de la opinión que no se requiere cambiar la Constitución. Probablemente se requieren cambios en algunos artículos de la Constitución, sobre todo en la parte política, en la parte económica. Repito, son 30 años donde el Perú ha avanzado. ¿A todos nos hubiera gustado avanzar más? Sí, pero hemos avanzado. Los que nos acordamos
de la década del 80 y vivimos el hoy, hay una diferencia significativa. Hay muchos temas, me quedan 5 minutos, que trabajar. Inflación está resuelto, no hay regulaciones de monedas extranjeras, pero hay mucha ineficiencia burocrática, hay corrupción, regulación restrictiva, el tema laboral es un tema complicado. Estas son rankings antiguos, pero lo que quería poner es lo mucho por hacer en distintos tipos, por ejemplo, cumplimiento de contratos. No tiene ningún sentido que se rompió unilateralmente los contratos en el tema del peaje, ¿no? Tenemos que hacerle entender a la clase política la importancia de un contrato, que es un tema legal. En el sector fiscal, vamos a ir a un gráfico. Miren, cómo logramos tener superávit fiscal del 2005 al 2008 aproximadamente. Esto nos generó ahorro que lo hemos utilizado, pero sí, efectivamente, hay todo un tema fiscal por resolver, ¿no? La parte celeste es el déficit proyectado hasta el 2025. El 2020 nuestro déficit fiscal va a llegar probablemente a 10%. ¿Podemos financiarnos? Sí, porque precisamente esa estabilidad macroeconómica ha permitido que el Perú salga a los mercados internacionales y obtenga financiamiento. Nos hemos endeudado más, hemos pasado por encima del 30%. Las primeras emisiones de bonos en soles y dólares hacia abril de este año, incluso por debajo de tasas de interés anteriores. Y ojo, el Perú tiene bonos emitidos hasta 40 años. Cuando yo terminaba la universidad en los 80, el Perú no podía emitir ni a un día porque no nos daban préstamos. En 1990 no estábamos en el sistema financiero internacional. Hoy día podemos emitir bonos hasta 30 y 40 años. Pensemos otra vez en esa idea de largo plazo, pero por ahí quiero concluir. Entonces tenemos un sector fiscal, no los voy a aburrir con el sector monetario, donde se ha hecho un gran trabajo. Don Richard Webb podrá hacer algún comentario. Nuestra tasa de referencia es 0.25 a nivel de país desarrollado. No hay ningún problema por ese lado, la tasa es baja. La inflación dentro del rango meta entre 1 y 3%, no tenemos un problema inflacionario. Los empresarios de hace 30 años sí que era difícil planear. Hoy día el tema de precios por lo menos no es un tema complicado y espero que así siga siendo en el futuro. El tipo de cambio relativamente estable, vinculado con la estabilidad de la inflación. Hay una relación directa entre inflación y tipo de cambio y menos volátil que en el resto de América Latina. Gran trabajo del Banco Central, institución del Estado que funciona, porque funciona la meritocracia. La meritocracia es esencial para que funcione el Estado. Lo único que quiero mostrar acá a través de población económicamente activa, comparativamente con otros países en términos porcentuales de la población total, es que tenemos un bono demográfico interesante. O sea, el Perú, que es esta línea celeste, tiene todavía un bono demográfico que podemos utilizar. No tenemos ningún problema de reservas internacionales. La inversión, esta es una cifra antigua, ojalá recuperemos estos niveles, estamos por debajo, cuando la inversión privada era 21% del PBI y la pública llegaba a 7%, hoy día sumadas probablemente estén en 20%, ¿no? Entonces tenemos que recuperar estos años, estos niveles de inversión para volver a dinamizar la economía. Voy a las conclusiones y recomendaciones. A ver, el triunfo del Partido Demócrata en Estados Unidos puede volver a generar una apertura comercial, tanto en bienes como en servicios, y eso nos ayuda como país porque nuestro enfoque de crecimiento en los últimos 30 años nos vincula al mundo y genera que nuestros estándares de producción, nuestros estándares, nuestra calidad de servicio debería ser mundial. Esperemos que eso se materialice. Nuestros principales socios comerciales tienen sus problemas, China, Estados Unidos, le vendemos a los dos. Lo importante es que sigamos especializándonos en aquello que podemos y lo vendamos al mundo. El acuerdo de libre comercio con Australia, con la India, podrían ayudarnos también. Y si bien hemos sido uno de los países, estamos siendo uno de los países que más va a caer este año, deberíamos todavía ser uno de los países que más nos recuperemos el próximo año. Uno de los temas fundamentales en economía es el de las expectativas. Y tenemos que creer en nosotros mismos. Indudablemente hay que ser maduros en nuestra estructura de financiamiento, pero tenemos que creer en esa apuesta a Perú. A pesar del deterioro relativo este año en algunos indicadores, las fortalezas macro siguen estando. Bajo nivel de inflación, alto nivel de reservas, sistema financiero sólido, esto es importante.
¿Cuál es el problema? Bajísimos niveles de institucionalidad. Hay que trabajarlo. Por eso digo, si hay que hacer alguna reforma en la Constitución, démosle estabilidad a la parte política, generemos un Senado para que las normas no se generen de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que hace un empresario? Cualquier empresario cuando invierte piensa en el futuro y dice cuáles van a ser mis ingresos en el futuro. Y esos ingresos uno los trae a valor actual y uno dice, ¿vale la pena la inversión o no? Si mis ingresos en el futuro traídos a valor hoy son superiores a mi inversión, entonces invierto. Y eso requiere institucionalidad, eso requiere estabilidad en las normas de juego, eso requiere que podamos pensar en un futuro más o menos predecible. ¿Es clave el presidente actual? Creo que en promedio nos ha generado una tranquilidad, es un grupo técnico, un gobierno de transición, y el próximo gobierno, en la medida que mantenga esta estabilidad y que genere los incentivos necesarios para que la inversión privada se recupere, es fundamental. Pensemos con mucha madurez en el voto y en la necesidad de mantener ese crecimiento. Creo que el modelo económico, con todos sus defectos, ha funcionado, si lo resumimos como estabilidad macroeconómica y crecimiento hacia afuera. Efraín González Olarte, un profesor de economía de la Universidad Católica, tiene un libro antiguo de hace más de 30 años que se llama El péndulo económico. Pasaba de un lado a otro de la economía. Recordábamos con el profesor, con Richard, esta idea de la importancia de esa estabilidad de los últimos 30 años y no pensar en experimentos como el de 1985, hay un libro, Perú heterodoxo, y que resultó en la peor recesión en los últimos 100 años. Esta recesión, esta caída, no es como la del 88 al 90. En esos 3 años el PBI cayó más de 25%. Ahora vamos a caer 10% o 12%, ojalá 12 y no 15%, pero deberíamos recuperarnos el próximo año. Entonces, construyamos ese escenario optimista, también tiene que ver con expectativas. Ya no creo que alcancemos el 15 por este bache de noviembre, pero miren, hace una semana no se veían luces al final del túnel, por lo menos ahora hay algo más de luminosidad, y ojalá pensemos en un 10%. Y de ahí deberíamos retornar a un crecimiento de 5%, pero con estabilidad macroeconómica. Recordemos a Basadre en un libro de 1930, de hace 90 años, ¿no? Aquel Perú posibilidad que se tiene que convertir en realidad. Muchas gracias, 32 minutos. Muchísimas gracias, Pedro, por esta importante información. La información y el conocimiento, como no, son la base que nos va a dar a los empresarios la oportunidad de proyectarnos en un futuro que probablemente está en un panorama muy incierto para nosotros en este momento. Damos pase rápidamente al presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, anfitriona de esta Cámara además de este evento, Joe Farfán. Joe, adelante, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Quiero agradecer esta iniciativa, Carlos, a Diviso, el grupo financiero y Credinca, por tener esta fórmula de articulación a la Cámara de Comercio de Cusco, el Consejo Directivo, en el fortalecimiento de nuestros canales de comunicación. Ha sido importante unirnos y permitir hacer esta perspectiva para el 2021, que va a ser muy importante en el ámbito empresarial. Básicamente, saludar la presentación de Carlos Durán, que es un gran respaldo para todas las cámaras de comercio a nivel nacional, que nos permite ser un aliado muy importante para todos nuestros gremios de todo nuestro país. También, qué importante lo indicado por Pedro, en una etapa tan difícil para nuestro país, para nuestro sector empresarial. Petrogrados nos recuerda la necesidad de tener una expectativa, de estar en el ranking mundial, de no bajar los indicadores, de regresar a los indicadores del 2019, de tener un mercado globalizado, de aperturar el comercio exterior. Eso muy importante, nos ha dado cifras valiosas que nos ayudan a visorar lo que va a ocurrir en el 2021 y de repente a mediano y a largo plazo. Quiero agradecer la participación de nuestras cámaras de comercio a nivel nacional. Esta vez pudimos estar cerca a Jessica Rodríguez, a Arequipa, a Tacna, a Cajamarca, con Lorena, que nos ha apoyado bastante, también a Moquegua,
Queremos saludar también a todos ellos por estar con nosotros, a Francisco y sobre todo a Diviso. Ahora seguramente después de nosotros va a estar Richard Webb para finalizar esta exposición importante. Quiero felicitar, porque los grandes marineros se hacen en aguas bravas, a todos vuestros consejos directivos, y me permiten extender estas felicitaciones a todas las cámaras de comercio a nivel nacional, porque nos ha tocado etapas muy difíciles para llevar adelante nuestro sector empresarial. Es importante desde la ciudad imperial, desde el ombligo del mundo, desde la Tierra del Sol, darles el agradecimiento y las felicitaciones a todas las cámaras de comercio que están haciendo todo el esfuerzo para llevar adelante no solamente el desarrollo económico, sino también social. Creo que Cusco tiene un PBI importante, el 50% está basado en la minería y en los hidrocarburos. Entonces, tenemos un 20% de nuestro PBI, que son 22.000 millones de soles, de cifras del periodo 2019, el cual nos ha generado muchas complicaciones con el impacto colateral de la pandemia. Tenemos más de 100.000 puestos de trabajo en la ciudad imperial directos, llegamos a 300.000 indirectos que han afectado a nuestra economía. Sin embargo, es nuestra responsabilidad poder reactivarnos rápido. Tenemos la muy buena noticia que Machu Picchu ya cuenta con la certificación Safe Travel. Cusco quiere ser un ejemplo de unidad con sus sectores público, privado, la academia, la sociedad civil organizada. Hemos hecho todos los esfuerzos para deponer nuestros colores, nuestros sentimientos y marchar juntos, y eso se transmite hoy en esta charla, donde nos podemos conectar con las cámaras tan importantes de nuestro país. Esta es la ruta de la revolución 4.0, la transformación digital, que es importante para nuestros gremios, que nuestra Cámara de Comercio de Cusco también está impulsando. Estamos en una sociedad digital 2.0 que nos permite articular mediante nuestras redes nuestras ideas y empoderarnos para impulsar el desarrollo económico de nuestros asociados, de nuestras regiones y consecuentemente de nuestro país. Es importante para nuestro Cusco que el 7% de nuestro PBI empiece a impulsarse con la agricultura. Hay cadenas productivas muy importantes para la ciudad de Cusco que debe desarrollar. Por ejemplo, en el Valle de Limatambo estamos desarrollando nuestras paltas. Sabemos que estamos en el segundo lugar y México está muy lejos, pero queremos estar sólidos en el segundo lugar en la exportación de paltas. Nos queda clarísimo la cadena productiva, desarrollar las cadenas productivas de hortalizas, de quinoa, la fibra de camélidos, que va a ser importante en esta etapa. Obviamente Arequipa tiene un gran liderazgo ahí, pero para Cusco va a ser importante crecer también en el cacao del chuncho, en los lácteos, en los animales menores como los cuyes. Entonces, nos queda claro impulsar ese 7% de la agricultura que nos entrega la ciudad imperial. Creo que hoy, en estos tiempos de ruido político, de mucha incertidumbre, dar la apertura a los jóvenes, a nuestros gremios, es una buena salida, una buena solución para entregar a nuestro país en buenas manos. Creemos firmemente que podemos ir desarrollando mientras estamos unidos, así como hoy, como esta mañana, porque hemos entregado un tiempo, un espacio muy importante. Y sí hay un ejemplo, y sí tenemos experiencia en crecer, en ser un imperio. El imperio de los incas pudo ser una civilización, convertirse en un imperio solamente por estar articulados y desarrollar esta infraestructura como el Capañán y otras estructuras políticas muy importantes. Hay esa experiencia, nuestro Perú tiene esa riqueza genética. Solamente agradecer a cada uno de ustedes, a todos los seguidores de nuestras redes, a todos los usuarios de nuestras cámaras de comercio, a todos nuestros asociados y a todas las cámaras de comercio del Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Joe Farfán, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, anfitriona y organizadora de este importante evento. Este evento es un hito dentro de los eventos y dentro de Cámara de Comercio Live, un programa de esta Cámara, porque ha logrado integrar no solamente opinión, no solamente sentir, sino también información valiosísima que va a quedar marcada y grabada en este proceso. Y esta información que hoy día se ha brindado no podría estar más respaldada con un aporte adicional. Tenemos al señor Richard Webb, con las disculpas del caso por la hora,
por el tiempo y un poco la extensión que hemos hecho de las exposiciones anteriores, con el cierre del evento, con información que es valiosísima e importante también para todo el sector empresarial. Richard, bienvenido, buenos días y adelante, por favor. Pues bueno, muchísimas gracias. Y quiero empezar diciendo que estoy encantado con esta conversación, que yo la entiendo como una extraordinaria mirada que hemos podido tener. Primero, con las excelentes presentaciones de Carlos Durand y Pedro Grados, hemos podido mirar alrededor nosotros qué está pasando en el mundo y en el país en este momento, mirando atrás, especialmente los últimos 25, 30 años, pero también con preguntas y intentos de adivinanza acerca de los 25 años que se nos vienen al futuro. Yo creo que ese tipo de mirada es absolutamente necesario para cualquier persona que está viviendo producción, comercio, inversiones o tratando de influir sobre cómo en el país nos manejamos. Esta mirada tenía una característica muy importante, en particular, que ha sido una mirada hacia una buena parte del interior del Perú. Estas regiones representadas por sus cámaras de comercio nos ha permitido a todos compartir algo de las especificidades de la situación particular que tienen diferencias grandes de región a región y que hace mucha falta a conocernos mejor. Quiero recordar la iniciativa que tuvimos ya hace 40 años en el Banco Central, cuando creamos un programa de lo que llamábamos entonces encuentros regionales que organizados por el Banco Central, íbamos un grupo de personas algunos de gobierno y del sector privado de Lima, a una región. Hicimos una vez en Arequipa, otra vez en Cajamarca. La primera fue en Ayacucho en el año 80. Y ahí durante 2-3 días nos empapábamos de la situación y de las ideas para el futuro de esa región. Y lo que yo más recuerdo es que en esa etapa, cuando apenas con dificultad se llamaba por teléfono y los viajes eran muchísimo más difíciles, este encuentro tenía mucho más significancia. Era un inicio de un acercamiento que ha venido creciendo y creciendo, multiplicándose en el Perú los últimos 30, 40 años, al punto que hoy podemos hacer este acercamiento y tener esta conversación con tanta agilidad y organización y con tanto intercambio, gracias ya a las nuevas tecnologías. Pero también al hecho de que ya es muchísimo más fácil viajar dentro del Perú. Y muchos, seguro que todos nosotros hemos subido a un bus o un avión, por lo menos en el último año, por lo menos antes de la pandemia. Y eso se está volviendo, este encuentro y conexión interna se está volviendo ya una norma, que creo que eso va a contribuir bastante a crear el país que todos queremos. La mirada también ha incluido
a una mirada al mundo, a otros países. Yo quisiera ahí mencionar que creo que es hora de que nos miremos más de cerca a los países que están teniendo el mayor éxito en el mundo en los últimos 20, 30 años, que no son Europa ni Estados Unidos, y que poquísima gente conoce, que Vietnam y Camboya, Etiopía en el África, Bangladesh, son los países que durante 30 años han tenido las tasas de desarrollo productivo más rápido en el mundo. El Perú también en ese periodo, pero esos países nos han superado. China y la India también, pero quizás por su volumen los otros países son más interesantes conocer. Y la mirada también ha tenido bastante que ver con adivinanzas acerca de lo que se nos viene, y hemos tenido sugerencias acerca de los nuevos productos y tecnologías que van a decidir tanto de nuestro futuro. La innovación, la ciencia y la tecnología, el descubrimiento de la importancia de marcas y la nueva velocidad y agilidad en todo. Todo eso es gran parte del futuro al que tenemos que apuntar cada día mejor. Y finalmente, hemos visto, se hace más claro con estas miradas algunas de las necesidades prioritarias que tenemos que pedir a nuestro gobierno. Entonces estoy muy agradecido con todos ustedes por esta conversación. Ojalá podamos seguir conversando. Nosotros en Diviso, estando en el mundo financiero, entendemos la importancia central que no desaparece con la tecnología, la importancia central para los negocios financieros es vernos la cara, debemos conocernos. Y estas conversaciones también aportan a que tengamos un mejor sistema financiero en el país en base a este conocimiento más cercano y mutuo. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar y contribuir a esta conversación. Muchísimas gracias a Richard Webb por sus valiosos comentarios y por el cierre de este evento. Hemos llegado al final de esta transmisión extraordinaria en vivo, un poco más extensa de la que habíamos previsto. No quiero dejar de agradecer a dos instituciones que han hecho posible que esto suceda. En principio quiero agradecer a Diviso y a todo su equipo corporativo que nos ha apoyado, incluidos los directores, y todo el esfuerzo que han puesto para que esto se difunda. Quiero agradecer también a Suprestar Noticias, al señor Juvenal Farfán, quien nos ha apoyado, y en el medio en el que estamos, en el canal y la tecnología que estamos utilizando, es gracias a que ellos nos han brindado todas las facilidades para que esto suceda. Quiero agradecer a cada uno de los participantes, a Pedro Grados Smith, a Richard Webb, a Carlos Durán, a los presidentes que han participado, a Jessica Rodríguez, presidenta de la Cámara de Comercio de Arequipa, a Lorena Sandoval, presidenta de la Cámara de Comercio de Cajamarca, a William Calderón, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tacna, a Francisco Aquise, presidente de la Cámara de Comercio de Puno, al señor Meléndez de la Cámara de Comercio de Moquegua y a Joe Farfán, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco. Esto ha sido una transmisión conjunta, coorganizada, que ha involucrado a muchísimos actores y de la cual estamos muy orgullosos y estamos seguros que esto va a quedar como una información relevante y como un hito en el principio de algo que podamos hacer muchísimas veces más en una alianza conjunta desde cualquier lado del país, en un asunto muy descentralizado. Muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado a través de todo el país para poder recibir esta información relevante. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente.